En el mundo hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Calles silenciosas, casas vacías y objetos olvidados que cuentan historias de gloria, tragedia o simple abandono. Son pueblos fantasmas, escenarios perfectos para explorar y sentir que entras a otra época. Hoy, en Explora X, te llevaré a descubrir 10 pueblos fantasmas que puedes visitar si tienes el valor de caminar por ellos. 1. Pripyat, Ucrania. Fundada en 1970 para albergar a los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil, Pripyat era una ciudad moderna y vibrante con más de 49.000 habitantes. Tenía parques, escuelas, hoteles y una icónica rueda de la fortuna. El 26 de abril de 1986, la explosión del reactor nuclear obligó a evacuar la ciudad en pocas horas. Los residentes dejaron atrás pertenencias, documentos y recuerdos, creyendo que regresarían pronto. Nunca lo hicieron. Hoy, Pripyat es una cápsula del tiempo. Los muebles siguen en las casas, los juguetes en las escuelas y los relojes detenidos en la hora de la evacuación. Es uno de los destinos más impactantes para quienes buscan sentir el peso de la historia. 2. Centralia, Estados Unidos. Este pequeño pueblo de Pensilvania vivía de la minería del carbón. Hasta que en 1962, un incendio subterráneo en una mina se salió de control. El fuego sigue ardiendo bajo tierra hasta hoy, liberando gases peligrosos y provocando hundimientos. En los años 80, el gobierno ordenó la evacuación casi total. Hoy quedan solo unas pocas casas y calles vacías, siendo la más famosa Graffiti Highway, una carretera cubierta de arte urbano y grietas humeantes. Centralia ha servido de inspiración para el pueblo ficticio de Silent Hill. Aunque es posible visitarlo, gran parte del terreno está prohibido por su peligrosidad. 3. Pyramiden, Noruega. Situado en el archipiélago de Svalbard, este asentamiento soviético fue un importante centro minero en el Ártico. Llegó a tener escuela, gimnasio, piscina climatizada e incluso una granja para producir alimentos en medio del hielo. En 1998, la empresa minera decidió cerrar y todos los habitantes fueron evacuados. Las bajas temperaturas han conservado casi todo intacto, desde los muebles en las casas hasta periódicos y propaganda comunista en las paredes. Hoy, guías rusos llevan a los visitantes a recorrer este lugar, donde el silencio solo es roto por el viento ártico y el crujir de la nieve bajo los pies. 4. Hashima, Japón. Conocida como Isla Battleship por su forma, Hashima fue una ciudad flotante construida para albergar a los mineros de carbón y sus familias. En su momento de auge, en los años 50, tenía más de 5.000 habitantes, todos viviendo en enormes bloques de hormigón. Cuando el carbón dejó de ser rentable, la isla fue evacuada en 1974 y quedó completamente abandonada. Los edificios se deterioraron por el clima marino, creando un paisaje de ruinas espectaculares. Hoy se puede visitar en tours organizados, pero el acceso está restringido a ciertas zonas debido al riesgo de derrumbes. Es un lugar tan impresionante que inspiró escenarios de películas como Skyfall de James Bond. 5. Oradour-sur-Glane, Francia. Este pueblo en la región de Limousin fue escenario de una de las masacres más terribles de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, tropas nazis mataron a 642 habitantes y destruyeron casi todo el lugar. Tras la guerra, el gobierno francés decidió conservarlo tal y como quedó, como un memorial. Caminar por Oradour es como abrir una ventana directa al pasado. Las casas están en ruinas, pero aún se ven bicicletas oxidadas, coches quemados y herramientas tal como quedaron el día de la tragedia. Es un sitio profundamente conmovedor y silencioso. Más que un lugar turístico, es un recordatorio histórico que invita al respeto y la reflexión. 6. Kayakeyu, Turquía. Kayakeyu, en la región de Mugla, fue habitado principalmente por griegos hasta principios del siglo XX. El pueblo contaba con más de 500 casas, iglesias y escuelas.
En 1923, tras un acuerdo de intercambio de población entre Grecia y Turquía, los griegos tuvieron que abandonar sus hogares y nadie más volvió a vivir allí. Con el tiempo, las estructuras de piedra comenzaron a deteriorarse, pero el trazado del pueblo sigue intacto. Caminar entre sus casas vacías y sus iglesias silenciosas es como retroceder 100 años. Hoy es un museo al aire libre y un sitio turístico que mezcla historia, tragedia y belleza. Al atardecer, la luz dorada sobre sus ruinas lo convierte en un lugar mágico y un poco melancólico. 7. Craco, Italia. Craco es un pintoresco pueblo medieval situado sobre una colina en Basilicata, al sur de Italia. Fundado alrededor del siglo VIII, su arquitectura de piedra y sus callejones estrechos parecían eternos. Sin embargo, deslizamientos de tierra y terremotos, durante el siglo XX, forzaron a sus habitantes a evacuarlo, en la década de 1960. Desde entonces, Craco ha permanecido vacío pero increíblemente bien conservado. Sus torres, iglesias y casas parecen listas para recibir a sus habitantes en cualquier momento. Por su atmósfera única, ha sido escenario de películas como La Pasión de Cristo o Quantum of Solace. Pasear por Craco es como entrar en un set cinematográfico donde reina el silencio absoluto. Los visitantes suelen quedarse impresionados por las vistas panorámicas, pero también por la extraña sensación de estar vigilados. 8. Bodie, Estados Unidos. En la segunda mitad del siglo XIX, Bodie, en California, fue uno de los asentamientos más famosos de la fiebre del oro. Llegó a tener más de 10.000 habitantes, decenas de bares, burdeles y salones de juego. La ciudad era tan caótica como próspera, y la violencia era tan común que se decía, "Goodbye God, I'm going to Bodie". Con el agotamiento de las minas y la llegada de inviernos duros, la población comenzó a disminuir hasta quedar casi vacía en las primeras décadas del siglo XX. Hoy, Bodie se conserva bajo el concepto de decadencia detenida. Las casas, escuelas y tiendas están tal y como quedaron, solo con el paso del tiempo marcado en la madera y el polvo. Los guías del lugar cuentan que algunos visitantes sienten corrientes frías repentinas o escuchan sonidos inexplicables. Incluso hay una maldición de Bodie que supuestamente cae sobre quienes se llevan objetos del lugar. 9. Kolmenskop, Namibia. A principios del siglo XX, en medio del desierto del Namib, surgió Kolmenskop, un poblado construido por buscadores de diamantes alemanes. Sus edificios eran lujosos para la época. Había hospital, escuela, teatro, bolera y hasta una fábrica de hielo. En su momento de gloria, era un oasis de riqueza en medio de la nada. Pero la fiebre de los diamantes fue breve. Cuando se descubrieron yacimientos más ricos en otras zonas, Kolmenskop quedó relegado y finalmente abandonado en 1956. El desierto comenzó entonces su lenta invasión, cubriendo las casas con toneladas de arena. Hoy, caminar por sus ruinas es como entrar en un sueño extraño. Habitaciones donde la arena llega hasta el techo, ventanas que dan a un mar dorado y pasillos silenciosos que parecen esperar a sus antiguos dueños. Es un lugar tan fotogénico como inquietante. 10. Humberstone, Chile. En pleno desierto de Atacama, Humberstone fue en el pasado una próspera ciudad salitrera. Fundada en 1862, llegó a albergar a miles de trabajadores y familias que vivían del auge del nitrato. Contaba con teatro, piscina, escuela, hospital y hasta un hotel. Era un ejemplo del progreso de la época. Sin embargo, cuando el salitre natural dejó de ser rentable debido a la invención del salitre sintético, la ciudad entró en decadencia y fue abandonada en 1961. Desde entonces, el polvo y el calor han cubierto sus calles, pero sus estructuras siguen en pie como si esperaran a que la vida regrese. Hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y puede ser visitada legalmente. Muchos visitantes aseguran que al recorrer sus pasillos y salas se sienten observados, y algunos trabajadores dicen escuchar ecos de pasos o risas lejanas en las noches tranquilas del desierto. Estos pueblos fantasmas no son solo destinos turísticos. Son testigos de historias humanas,
de sueños interrumpidos y de la fuerza implacable de la naturaleza y el tiempo. ¿Cuál de estos lugares visitarías primero? Déjamelo en los comentarios y acompáñame en la próxima exploración de Explorax.